Gracias, doctor, te lo agradecemos mucho. Ya te habíamos extrañado mucho tiempo, de no vernos. ¿Cómo se ve México en Europa? Pues mira, lo que sale aquí en las noticias normalmente es la problemática de inseguridad, sobre todo, por un lado. Por otro lado, pues algunas de las declaraciones que se han hecho, algunas absurdas, obviamente, en contra de España. eh, y sobre todo también, bueno, salió recientemente el accidente en la plataforma de Pemex, por ejemplo. Es decir, se está destacando básicamente pues muchos de los problemas que existen en términos sobre todo de seguridad. La parte, no se toca mucho la parte política, la parte de gobernanza, y bueno, pues ellos tienen acá sus propios problemas y demás, ¿no? Pero digamos que está como perdido. México está perdido y cuando sale no sale bien, porque sale por el narcotráfico, porque sale por pues los desaparecidos. Ese es el tipo de noticias que aparecen por lo general, lamentablemente, Eduardo. No se habla del superpesco. Déjame No. decirte que en el transcurso de este espacio, desde que iniciamos hasta el momento, he hecho referencia de que si somos justos, tendremos que decir los medios de comunicación somos en parte responsables de inflar un proceso que no es surgido del buen trayecto de la economía mexicana, sino de otra serie de circunstancias que no explicamos a cabalidad en muchos casos y que dan la idea de que el superpeso es pues un producto de un buen gobierno. En lugar de decir, bueno, han confluido una serie de eventos que dan como resultado el fortalecimiento del peso mexicano, que además, en el contexto mundial, es una moneda de alta transaccionalidad, es decir, es muy fácil comprar pesos y venderlos porque hay Ujú. veces que compras una moneda y para deshacerte de ella es una bronca, ¿no? La tienes que pues, adoptar. Pero como se vende y se compra con tanta facilidad, es una moneda con la que se puede especular. Pues mira, sí, efectivamente el peso, lo que no era antes, ¿no? Tiene es muy transaccionado a nivel mundial, de las que más lo son, y de los países emergentes es por de las, digamos, de las más altas, las monedas que tienen mayor oferta y demanda pública, digamos, y fácil, como bien dices. Por lo tanto, su nivel pues depende de muchos factores y no todos son internos, sino que también reflejan la situación externa, el apetito por algunos agentes económicos para tratar de hacerse de pesos. Y por el otro lado también reflejan, bueno, la condición real, es decir, cómo va el sector externo de la economía, por un lado, cómo están entrando divisas al país, la recuperación del turismo, ahora las remesas, y eso pues indudablemente afecta los niveles del tipo de cambio. Lo que a veces, el otro día vi un artículo en donde, una columna en donde se hablaba de que si esta fortaleza del peso, pues en realidad es porque se había devaluado demasiado, tomando en cuenta índices de precios en México y en Estados Unidos, y el autor hablaba de que efectivamente pues se estaba, digamos, reapreciando el peso porque se había devaluado demasiado. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que en las cifras recientes de turismo lo que vemos es un incremento muy fuerte de turismo mexicano hacia el exterior. eh, ha crecido 21%, mientras que el turismo hacia el interior de México, internacional hacia el interior de México, ha crecido pero relativamente poco. Ha aumentado el número, pero no así el gasto. El gasto de hecho se ha reducido. Entonces, en términos, digamos, de valor del turismo que México atrae, el turismo internacional, pues vemos que es mucho, muy poquito comparado con lo que está saliendo. Y eso me hacía recordar, Eduardo, a don Jesús Silva Herzog, que en paz descanse, que bueno, fue un secretario de Hacienda, además de interesante, muy popular y bueno, que veía las cosas con mucho humor. Y yo recuerdo que él decía, oye, ¿y cómo sabemos si está sobrevaluado o no el tipo de cambio? Le preguntaban cuando estaba con López Portillo, imagínate que estuvo muy sobrevaluado el tipo de cambio. Y entonces él comentaba esta anécdota, Eduardo, no sé si a ti te tocó escuchársela, en Mm. donde decía, mira, yo lo que hago es que le hablo al jefe de la aduana de Tijuana
ahí en el puente en Tijuana. Y veo y le pregunto, ¿de qué tamaño está la cola para cruzar el puente? ¿No? Entonces, si la cola está de media hora, 45 minutos en aquel tiempo, hombre, pues está normal la cosa. Pero si la cola es de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas para cruzar, es que el peso está muy sobrevaluado. Es decir, mucha gente queriendo pasar al otro lado y poca gente ¿Cuánta al otro razón lado. es? Sí. Sí, ahora, o por lo menos, o visto de otra manera, alguien más en el Banco de México, que te acuerdas es la institución que calculaba la inflación en otras épocas, ahora es el INEGI. Me acuerdo muy bien que también en el banco se hacía chiste, digamos, de que la sobrevaluación se empezaba a notar cuando muchas personas de ingresos bajos, eh, eh, personas de intendencia, personas asistentes administrativas, pues empezaban a viajar de vacaciones a Europa, ¿no? Y cuando eso pasaba, es que el tipo de cambio se estaba sobrevaluando. Y yo lo que te puedo decir es que sí, efectivamente, resulta más barato en este momento ir al súper, por ejemplo, aquí, en España, de lo que resulta hacerlo en México. Y eso, pues yo creo que dice mucho. Si tú te vas a un restaurante, pues vas por el estilo. Es más caro México de lo que es España. Y eso lo que sí me parece que lo que te está hablando es que sí hay un cierto nivel de sobrevaluación. Y las razones, a mí me gustaría ahondar en el tema de las remesas, porque como hemos platicado en tu programa, Eduardo, han llegado ya pues, a más de 60,000 millones de dólares. Este año llegarán a más de 60,000 millones de dólares, que se dice fácil, pero 60,000 millones es muchísimo más de las exportaciones petroleras, es muchísimo más que todo el turismo que recibimos, es muchísimo más que los programas sociales, es más que el presupuesto que se gasta en salud en el país, en todo el país. Entonces estamos hablando de una cantidad muy, muy elevada. Y en Signos Vitales nos metimos al tema hace algunas semanas y encontramos que hay unos datos que nomás no cuadran. No cuadran por ningún lado, Eduardo. Y si me permites, les cuento Claro, un por poquito supuesto, claro. en qué sentido no cuadra. Sí, Bueno, claro. lo que no cuadra, varias cosas no cuadran. Si tú ves el destino de las remesas y lo analizas por municipio, Sí. no por los montos globales que anuncia el Banco de México, sino te vas a la recepción de las remesas por municipio, encontramos que en el 2022 había 227 municipios en el país que recibían un total de 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares, es decir, más o menos unos 280, bueno, ahora un poco menos, ¿no? 260,000 millones de pesos. Bueno, esto solo en 227 municipios, pero que tenía la siguiente característica, que la gran mayoría no expulsaba migrantes, o sea, no hay migrantes en esos pueblos, o los hay, pero no tantos. Segundo, que todos los hogares, y échense esta, todos los hogares de esos 227 municipios, el 100%, recibe más de una remesa en promedio mensualmente. El 100% de los hogares de municipios donde hay pocos migrantes. Y por el otro lado, 80 de esos municipios han estado en la pobreza extrema por años y en la pobreza por muchísimos años, más de la mayoría también de los demás municipios. Entonces, ¿cómo es posible que tengas un ingreso de divisas de esa magnitud con, digamos, al mes más de alrededor de unos 10,000 pesos? Imagínate, 10,000 pesos por remesa al mes. Cada hogar recibe más de 10,000 pesos de remesas mensualmente, más o menos 14,000 en promedio. El 100% de los hogares siguen en pobreza extrema, muchísimos de ellos, o en pobreza, y ahí no pasa nada. Entonces, realmente ese dato pues, simplemente no checa. Y por eso dijimos en ese reporte que pues podía suceder que estaba habiendo lavado de dinero.
Bueno, se nos fueron encima, ya te imaginarás, quienes dijeron que cómo era posible y tal, y que había muchos controles, que las autoridades financieras de ambos países tenían 6, 7 controles, que tenías que presentar tu pasaporte y te tenías que presentar tu identificación y que bla, 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 que no era posible que hubiera esa cantidad. Bueno, nos metimos entonces a la Comisión Nacional Bancaria y vimos que en el 2021 solamente supervisaron al 4% de las empresas remesadoras, al 4%. También nos encontramos que hay casi 1,000 millones de dólares en el 2022. Se dice fácil, pero son 20,000 millones de pesos, 18,000 millones de pesos, que no se sabe de dónde vienen, no tienen el origen de dónde vienen. Y al mismo tiempo, la Comisión Nacional Bancaria prácticamente no ha sancionado a nadie. En 4 años, las sanciones, las multas que ha cobrado a las remesadoras por no dar la información adecuada y por otras faltas, asciende a menos de $1,000,000 en 4 años. Entonces, que no me salgan con que hay muchos controles, porque la verdad es que ¿cómo es posible? Si los hubiera, habría muchas más sanciones. No puedes tener 1,000 millones de dólares que no sabes de dónde vienen y les cobras $1,000,000 en 4 años, ¿no? Entonces, todo esto nomás no te checa. Si te vas por el lado del origen, te vas a Estados Unidos, ahí tampoco checan algunos datos. Por ejemplo, varios estados se volvieron de pronto en los últimos años muy importantes en enviar dinero a México. El ejemplo que dicen es que se ha convertido en un hub, lo que tú quieras, es Minnesota. Minnesota hay muy pocos mexicanos comparado con otros estados y se ha convertido ya en el tercer estado de los Estados Unidos que manda dinero a México. Después de California y después de Texas, sigue Minnesota. Antes que Nueva York, antes que Ohio, antes que Illinois, donde está Chicago, está Minnesota. Entonces, tampoco es explicable. O bueno, New Hampshire se ha vuelto importante. North Dakota, que no tiene mexicanos, se ha vuelto importante. ¿Por qué? Y finalmente, ya este año, en febrero, la autoridad financiera el director de la Oficina de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que publican un reporte sobre la medición del riesgo por lavado de dinero en el mundo, ya anotan que las remesas pueden ser, o están siendo más bien, un vehículo de lavado de dinero importante. Entonces, sí me parece que está conectado lo del tipo de cambio con un superpeso, ¿verdad? Con muchos ingresos de divisas, pero estamos viendo que seguramente, sin poderlo medir, queremos más explicaciones de la autoridad que no han dado, está viendo aparentemente mucho más ingresos por el lado del lavado de dinero. Y no hay ni siquiera el reconocimiento, Eduardo, ni siquiera el reconocimiento de que esto puede ser un problema en nuestro país. Y me parece que eso es muy serio, porque lo que menos queremos es que pongan trabas al envío de dinero de Estados Unidos. Yo no es que quiera eso, pero lo que no quiero es que claramente se esté financiando el crimen organizado sin que haya ninguna autoridad, la UIF, por ejemplo, que meta así de poquito de orden en el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, Eduardo. ¿Cómo lo ves? Fíjate, complicada porque si Estados Unidos un día de estos decide apretar al narcotráfico, empieza a ponerle mayores trabas al envío de remesas y eso va a generar un problema, un cuello de botella que nos va a costar mucho. Esa es una parte. En México, lo mínimo que tenemos que hacer es fortalecer los controles u observar o ir al detalle para ver si posiblemente hay lavado de dinero en esa actividad y tratar de limitarlo. Más vale que nosotros lo limitemos o que le pongamos trabas nosotros a que en Estados Unidos nos diga, pues, se acabó, maestro, como están utilizando el lavado de dinero, pues, las remesas para lavar dinero, pues ahora vamos a tener mayores y más dificultades para que la gente los envíe. Esa es otra. Y después, a mí me parece que la verdad es que las remesas cada vez es más importante
me llevó a una duda que no está directamente relacionada con lo que explicas, pero a mí sí me gustaría conocer tu punto de vista. La actividad de narcotráfico gana dinero y gana no poco, gana mucho dinero. Ese dinero está en la economía mexicana y juega un papel dentro de la economía mexicana. O sea, Claro. la economía del narco tiene gastos importantes y derrama en la economía nacional. O sea, es en parte, puede ser en parte también responsable del crecimiento económico de la economía mexicana. Pues mira, yo creo que en algunos lugares sin duda, pues este lavado de dinero, compra de edificios, terrenos, etcétera, que se hacen muchas veces en efectivo y que bueno, están ahí, sin duda sí empujan en algo la economía. No hay la derrama como se quisiera. Estos pueblos, estos lugares que reciben este dinero, no se ve la derrama como debería de ser, Eduardo, ahí, ojalá fuera, ¿no? Pero sin duda, sí hay un elemento, sobre todo en algunos lugares donde, repito, prácticamente no hay ni siquiera migrantes. Si tienes entradas de dinero importantes, pues sí llama muchísimo la atención. Pero tienes razón, ese dinero entra a México, donde se vuelve legal y donde, pues sí, en algo empuja la economía. Y en particular, pues ayuda a apuntalar al tipo de cambio, sin duda. Claro. Eso, ¿no? Oye, y El- Signos Vitales no ha hecho un exhorto a la autoridad, no le ha comunicado a la autoridad que, oye, estamos notando esto, al menos notificárselo. Pues mira, lo hemos sacado públicamente, no le hemos mandado una copia, una carta a la gobernadora del Sí. Banco de México, quizá lo deberíamos de hacer ya al presidente de la Comisión Nacional Nada más para Bancaria. limpiar, cumplir con para que no digan que nadie dijo, ¿no? Que nosotros advertimos, ¿no? No Sí, hicieron nada, es otra cosa, ¿no? pues mira, lo que estaríamos pidiendo es una explicación de la incongruencia de esas cifras. Y lo que estamos viendo es que se están empezando a desaparecer esas cifras micro. Las tuvimos que pedir por transparencia, nos las dieron y parece que ahora ya no está tan fácil. O Mm, sea, entonces, así muy buena. Vamos a ver, disposición. todavía no sabemos bien, pero estamos esperando, digamos. Vamos a poner sí, estamos esperando todavía, Eduardo. ¿Cuál es la reacción? Oye, pues mira, seguiremos platicando mucho más tiempo, por supuesto, siempre, pero no queremos abusar de tu gentileza. Espero que tengamos mayor comunicación. Yo estaba esperando a que llegabas a México, pero como te has tardado tanto, dije, no, vamos a buscar a Enrique. No, yo encantado. Cuando gustes a estas horas me parece perfecto. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, muchas gracias. Allá, aquí ahora son 7 y 7:14, las 2 de la tarde, No, 8 horas. Ahora son 8 horas. 8 horas, Aquí las 3 de la México ya ves que tarde. no cambió. Sí, son las 3 de la tarde, 3:15. Esa es la demostración de que este es un país avanzado, ¿no? Nos lleva 8 horas, Exacto, ¿no? exactamente. Oye, Igual pues muchas que gracias.